Estamos leyendo el amor del creador por el creador y el amor por los seres creados. El amor por el creador y el amor por los seres creados, el artículo del Bala Sulam. Rav dice, por favor, sí, adelante. Es un artículo que es bueno para los principiantes y también para difundir. Nos conviene conocerlo. Sí, repasarlo y conocerlo. El amor por el creador y por los seres creados, la lectura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice que es una gran regla de la Torah. Traten de preparar preguntas también para lo que ustedes quieren preguntar y también con relación a la diseminación, lo que ustedes quieren preguntar y difundir así, de transmitir todos sus conocimientos. La afirmación anterior, a pesar de ser una de las frases más famosas y citadas, se encuentra aún sin una explicación que satisfaga a todos en todo su extenso significado. Eso es porque la palabra regla o colectivo indica la suma de los detalles referentes a la regla, y todos y cada uno de los detalles conlleva una parte en sí, de tal forma que el conjunto de todos los detalles crea la regla o colectivo. Y si decimos una gran regla de la Torah, eso significa que todos los textos y todos los 612 mitzvot son la suma total de los detalles que pertenecen al verso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil entender cómo es posible que tal afirmación pueda contener la suma total de todos los mitzvot en la Torah. A lo sumo, puede ser la regla o el colectivo de una parte de la Torah y los textos que están relacionados con los mitzvot entre el hombre y el hombre. Pero, ¿cómo puede incluir la mayor parte de la Torah que se relaciona con el trabajo entre el hombre y el Creador en el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo? Rav, no veo que por el momento hay preguntas. A lo mejor léelo de nuevo. La afirmación anterior, a pesar de ser una de las frases más famosas y citadas que se encuentra aún sin una explicación que satisfaga a todos en todo su extenso significado. Eso es porque la palabra regla o colectivo indica la suma de detalles referentes a la regla. Y todos y cada uno de los detalles conlleva una parte de sí, de tal forma que el conjunto de todos los detalles crea la regla o el colectivo. Y si decimos una gran regla de la Torah, eso significa que todos los textos y todos los 612 mitzvot son la suma total de los detalles que pertenecen al verso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil entender cómo es posible que tal afirmación pueda contener la suma total de todos los mitzvot en la Torah. A lo sumo puede ser la regla o el colectivo de una parte de la Torah y los textos que están relacionados con los mitzvot entre el hombre y el hombre, pero puede uno incluir la mayor parte de la Torah que se relaciona con el trabajo entre el hombre y el Creador en el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo. El subtítulo, lo que odias, no lo hagas a tu amigo. Rav, pero antes vamos a preguntar a Tel Aviv. ¿Qué es lo que quieren preguntar? Tel Aviv. Querido Rav, ¿qué significa pasado, presente y futuro? ¿Dónde está escrito? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? ¿Es pasado, presente o futuro? Dice la pregunta. Rav, no sé. Eso vos dirigiste a la Academia de la Lengua. Pregunta, en la sensación
En la sensación no se siente así, Rav. No sé, vamos a estudiar estudiaremos lo que está escrito en el artículo y sabremos lo que significa el contenido de ama a tu prójimo como a ti mismo, y no algo que ahora nos confundirá. Perdón, dice el muchacho. Baltia. Baltia no hay pregunta. Rehovot, una pregunta de Rehovot. Querido Rav, esta frase tan elevada de ama a tu prójimo como a ti mismo está en la diseminación. Queremos decirle a la gente que detrás de todos los problemas que tenemos en nuestras vidas hay un sistema de relaciones. Si las relaciones cambian, cambiará todo. No falta aquí una transparencia para poder transmitir este mensaje a la gente. ¿Cómo conectamos entre las relaciones y el trabajo, entre las relaciones y el trabajo? Gracias, Rav. Es una artesanía tratar de transmitir esto, pero todo depende de la medida de nuestras relaciones. Toda la seguridad de la Kabbalah habla sobre esto, dice Rab. ¿Qué tenemos más fuera de las relaciones entre nosotros? Si hubiéramos conectado los unos con los otros, seríamos como Adam Rishon, un sistema de Adam Rishon. Entonces estaríamos ya en el sistema de la corrección. En la medida que nos alejamos los unos de los otros y las relaciones entre nosotros están cada vez más corrompidos, entonces entramos en el descenso de los mundos, desde el mundo de Ensof hasta nuestro mundo, e incluso caemos a una desconexión de la realidad verdadera, a nuestro mundo. Caemos a nuestro mundo. ¿Qué puede ser más o menos? ¿Qué puede ser más crítico que la forma y la potencia de las relaciones entre nosotros? Solo de eso depende todo. Cuánto que nos acercamos mejora, y cuando nos alejamos empeora. Eso es todo. Y entonces resulta que tenés éxitos, alegrías o viruses y enfermedades. ¿Qué significa las cosas de la vida? Que todos estamos conectados y todos estamos damos los unos a los otros y tratamos los unos y los otros al transmitir los materiales. La vida es la conexión y la muerte es la separación, el alejamiento. Hay que explicar esto con muchos ejemplos para que todos lo tengan claro, y eso es en el nivel del grado del inerte, vegetal y viviente, lo tenemos claro, y en el grado de la humanidad, cuánto se tiene relación entre esto de recibir y dar. Entonces si hablamos sobre eso de esta forma, en el asunto de recibir no hay ningún problema, pero en el asunto de dar hay un poco de problemas, que no estamos equilibrados entre las dos formas, y por eso el equilibrio entre las dos formas, la sabiduría de la Kabbalah quiere traernos a esto, porque de otra forma nosotros nos encontramos vamos atrás del estado de conexión a una forma de desarmarnos cada vez más e incluso amenazarnos. Vos ves, el virus llegó. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Ustedes están conectados de una forma incorrecta. Ustedes están conectados de una forma incorrecta. Es un problema. Pero lo vamos a estudiar, vamos a continuar y vamos a estudiar según el artículo cuánto que nosotros sí podemos explicar. Primero que nada para nosotros mismos y después a todo el mundo. Pero ahora es el tiempo en que el mundo debe recibir esto de nosotros. Es decir, nosotros estamos obligados de aceptar esto. Moscú, no sé qué número, Moscú 4. Rav, si se puede explicar por qué el amor al Rav es más grande que el amor a los amigos, y por qué no está escrito ama a tu Rav como a ti mismo, sino que está escrito ama a tu prójimo como a ti mismo. A la decena. La decena es mi alma. ¿Por qué tenemos siempre esa ronda en la cabeza o en el corazón? Esa vuelta. Rav, ¿habla sobre el Rav? Dice Rav. ¿Vos hablas sobre el maestro?
que hay que amarlo. El maestro hay que tratarlo a él como el que me transmite el conocimiento y la conexión con el Creador. Y no más que eso. Por supuesto que tienes que respetarlo porque de otra forma no vas a aprender de él. Y por supuesto que vos tenés que estar conectado con él porque de otra forma no podrás conectarse a través de él con el Creador. Pero después de todo esto, este es como un maestro, un guía que te trae, como los padres que te llevan a la vida, traen a la vida y te permiten luego seguir deslizándote hacia la vida. Y no más que eso. Yo no me quedo contigo eternamente, sino que yo solo te muestro cómo salir a la vida. Eso es todo. Pregunta, ¿pero por qué esa relación de mi parte no es igual entre la relación entre yo y los amigos y yo el maestro? Por lo menos la relación hacia los amigos no es como la relación hacia el Rab. ¿Por qué siempre tengo una mutación? No sé cómo llamarlo de esa forma, pero es algo que sucede dentro de la persona, que su relación hacia los amigos desciende y con relación al Rab aumenta. Rab, de nuevo lo digo, vos por ejemplo estuviste en el jardín de infantes, entonces tenías allí amigos, muchos amigos, jugaste con ellos, hablaste con ellos, hiciste juego, jugaste. Y también estaba la observadora. Ella te cuidaba, te enseñaba, te mostraba cómo jugar. Luego hubo maestros en la escuela, o maestro o maestra, que también estaban los amigos y había también estaban los maestros. Hay diferencia entre los dos, pero todos los maestros o la cuidadora en el jardín de infantes, todos están para mostrarte, para enfocarte correctamente cómo conectarte con el entorno, con los amigos, con los alumnos, con los demás, que vos junto con ellos estás estudiando, etcétera, etcétera. Y luego ellos te dejan, ellos se alejan, la cuidadora del tu madre es la que está más cerca de ti, después la cuidadora en el jardín de infantes, después menos el maestro o la maestra. Y así vos salís a la vida y vos casi no necesitas ninguna instrucción, alguien que te instruya, sino que vos ya sabes cómo arreglártelas solas. ¿Y cómo te las arreglas solos? Con tus amigos, con tu entorno y con el Creador. Y el maestro al parecer desaparece. Así debe ser. Así debe ser. Él solo te muestra el camino, lo tenés que entender. Y después vos seguís. Sí. Ahora nosotros, Moscú 6 parece. No. Общему, можем ли мы преподносить общее как природу, как Pregunta. Nosotros podemos presentar la generalidad como la naturaleza, como la fuerza de otorgamiento. Simplemente se puede repetir la pregunta porque no se oye desde el principio. Как привлечь частных к общему? Можем ли мы преподносить общее как... ¿Cómo transmitir las personas de lo personal a lo general? Podemos decir que la generalidad es como la unión de las almas. Rav, no se pueden hacer preguntas de esta clase que todavía hay que esclarecerlas. Antes de eso hay que esclarecer muchos puntos. Adelante, Amit. El subtítulo: lo que odias no lo hagas a tu amigo. El subtítulo: si pudiéramos de alguna forma reconciliar el texto anterior, llega la afirmación de Hillel al extranjero que se presentó ante él y le pidió que lo convirtiera. Pues está escrito en la Gemara: conviértame de manera que me enseñes la Torah entera mientras estoy parado en un pie.
A lo que Hillel contestó, aquellos que odias no le hagas a tu amigo. Esta es la entera Torah. Y el resto significa sencillamente anda y estudia. Vemos que Hillel le dijo que la Torah entera es la interpretación de este versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, según las palabras de Hillel, que era el maestro de todos los cabalistas de su época, nos queda claro que el principal propósito de nuestra sagrada Torah es el de conducirnos a este sublime grado en el que podamos observar este verso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice específicamente, el resto significa anda y estudia. Esto significa que ellos han interpretado para nosotros cómo llegar a esta regla. Es sorprendente que tal afirmación pueda ser correcta en la mayoría de los asuntos de la Torá que conciernen al hombre y al Creador. Cuando todo principiante evidentemente sabe que este es el corazón de la Torah y no la interpretación de ama a tu prójimo como a ti mismo. Rav, es decir, hay aquí un escrutinio un poco más sobre ama a tu prójimo como a ti mismo, que él es muy importante, es muy principal, y toda la Torah y toda la creación, es decir, están para poder observar esta regla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso se exige de la persona observarla. Y aquí existe la pregunta, ¿por qué la persona no lo observa de una forma automática desde su propia naturaleza? Si el Creador nos ha creado, está en la naturaleza de ama a tu prójimo como a ti mismo, y toda la creación debe ser ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué toda la creación está en una forma opuesta a eso? Toda la creación trabaja según la regla de odiarás a tu semejante. Odia a todos. Es lo que la fuerza de la naturaleza que trabajan en nosotros, es lo que nos dicen. Es decir, haz para tu bien a cuenta de los demás en todo lo posible. Es lo que yo siento que así la naturaleza me lleva a hacer. Sí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros, por un lado, estamos obligados por medio de la Torá, por medio de los sabios, a observar la regla de amar a tu prójimo como a ti mismo, y como nosotros, por medio de la naturaleza, que por supuesto el Creador la ha creado, ¿sí? Se encuentran bajo la regla de odia a tu prójimo como a ti mismo, como a los demás. Odia a los demás, utiliza a los demás, y de eso goza. ¿Cómo puede ser que nosotros vivimos en un mundo inverso, opuesto? Adelante. El subtítulo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos examinar extensamente y entender el significado del versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El significado literal es amar a tu prójimo en la misma medida en la que te amas a ti mismo. Pero vemos que el colectivo no puede cumplir con esta regla de ninguna forma. Si estuviera escrito, ama a tu prójimo en la misma medida en que él te ama a ti, incluso entonces no habría muchas personas que pudieran observar esta regla completamente. Sin embargo, sería aceptable. Pero amar a mi prójimo tanto como me amo a mí mismo parece imposible. Incluso si únicamente hubiera una sola persona en el mundo aparte de mí, aún así sería imposible. Por lo tanto, mucho menos cuando el mundo está lleno de gente. Es más, si uno amara a todos en la misma medida en que se ama a sí mismo, no le quedaría tiempo para su propia persona. Pero uno debe cumplir voluntariamente sus propias necesidades sin negligencia, pues uno se ama a sí mismo.
Es así respecto a las necesidades del colectivo, y es porque uno no tiene una motivación tan fuerte como para estimular su propio deseo de trabajar para los demás. Y aunque tuviera el deseo, ¿podría cumplir con esta afirmación literalmente? Su fortaleza sería duradera, y si no, ¿cómo puede la Torah obligarnos a hacer algo que no se puede cumplir de ninguna manera? Y no debemos pensar que esta máxima fue expresada como una exageración, porque se nos ha advertido por medio del dicho, no aumentarás ni sustraerás de ella. Y todos los intérpretes estuvieron de acuerdo en interpretar el texto literalmente. Es más, dijeron que uno debe satisfacer las necesidades de su prójimo, incluso cuando uno mismo tenga necesidad. Aún entonces debemos satisfacer las necesidades de nuestro prójimo y nosotros permanecer en la necesidad. Las Tosfot, los Kiddushin, interpretan que quien compra un esclavo hebreo es como si se hubiera comprado un amo. Las Tosfot interpretan que si uno no tiene más que una sola almohada, si uno no se recuesta en ella, no está cumpliendo con el mandamiento para que esté feliz contigo. Y si no se echa en la almohada, pero tampoco se la da a su esclavo, es una regla sodomita. Resulta que contra su propia voluntad uno tiene que darle al sirviente. Por lo tanto, uno se ha comprado un amo. Aquí él nos abre un poco más sobre la interpretación de qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo, que vos necesitas amar al otro más de lo que te amas tú a ti mismo, que incluso tenés una pregunta, ¿a quién darle? O a tu amigo, a los demás significa, o a ti mismo, vos tenés que primero que nada darle a los demás y luego a ti mismo, siquiera si te queda algo, ¿sí? De tal forma debemos estar en la diseminación, en entrega, en amor, en conexión de todo lo que tenés, vos das sin dejar para ti mismo nada si el otro lo necesita. Son unas cosas que no son lógicas, porque el mundo así no puede existir. Nos encontramos en una sociedad que precisamente la sociedad existe, todo el sistema existe sobre da y recibe, que se da y se recibe de una forma equilibrada. Cuanto que damos, lo recibimos, y cada uno da al otro lo que el otro necesita y recibe del otro lo que él necesita. Y así nosotros nos encontramos en forma ideal, en una dinámica correcta. Nosotros necesitamos estar en esta clase de relaciones. La comunicación debe ser recíproca. Lo que él nos dice aquí no es algo verdadero. Todo lo que tenés, vos tenés que darlo. Todo. Si alguien necesita esto, vos se lo das completamente. Le entregás completamente. No es algo que trabaja según las leyes de la naturaleza. Es algo más allá de eso. Pero el Creador hace aquí una corrección. Vamos a ver. Sí, por favor, seguimos con la lectura, parece. Continuamos con la lectura. El subtítulo, una mitzvah, un mandamiento. Por consiguiente, surgen varias preguntas. Según lo dicho arriba, todos nosotros pecamos contra la Torah. Es más, no observamos ni la parte principal de la Torah, su esencia, porque cumplimos con los detalles, pero no con la regla. Está escrito, cuando cumples con la voluntad del Señor, los pobres están en otros y no en ti. Pero ¿cómo es posible que haya pobres cuando todos cumplen el deseo del Señor y aman a sus prójimos como a sí mismos?
Y el asunto del esclavo hebreo exige un estudio más profundo, porque el significado del texto es que uno debe amar a su esclavo como a sí mismo, aunque se trate de un extraño o un extranjero que no sea hebreo. Y uno no debe excusarse porque la regla en el extraño es la misma que para el hebreo, porque una ley y una orden existirán tanto para ti como para el extraño que vive contigo, porque la palabra extraño también significa convertido parcial. Eso es que no acepta la Torah, pero simplemente se deja de idolatría. Está escrito sobre esta persona, si la puedes dar al extraño que está dentro de tus puertas. Y ese es el significado de una ese es el significado de una mitzvah expresada por el Tana. Cuando dice, al realizar una mitzvah y lo sentencia a uno y al mundo entero, una escalera de mérito. Y es difícil entender qué tiene que ver el mundo entero con esto. Y no debemos encontrar excusas que esto se refiere a cuando uno es medio santo y medio pecador. Uno puede observar sobre sí mismo que uno es medio santo y medio pecador, pero no todo el mundo es así. Es más, el texto debería decir todo Israel. ¿Y qué tiene que ver con esto? El mundo entero. Es que somos los garantes de todo el mundo. ¿Es que somos los garantes de todo el mundo? ¿Tenemos que agregarlos en nuestra cuenta de buenas obras? Hay que entender que nuestros sabios se refirieron solamente a la parte práctica de la Torah, la que conduce al mundo, y la Torah a la meta deseada. Por ello, cuando dicen una mitzvah, ciertamente se refieren a una mitzvah práctica. Eso es ciertamente como lo que dijo Hillel: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que solo por medio de esta mitzvah uno alcanza el verdadero objetivo, que es la adhesión con el Creador. Por eso resulta que con esta mitzvah, uno logra cumplir con el propósito y el objetivo en plenitud. Y ahora nos quedan dudas sobre las mitzvot entre el hombre y el Señor, ya que las mitzvot prácticas también tienen como objetivo purificar el cuerpo, cuyo máximo nivel es amar a tu prójimo como a ti mismo, cuya próxima e inmediata etapa es la adhesión. Y en esto hay general y particular, porque del particular llegamos a lo general, ya que lo general conduce hacia el propósito máximo. Entonces, por supuesto, que no hay diferencia de qué lado uno comienza, del particular o del general, porque lo principal es comenzar y no irse a medias, hasta que alcancemos nuestro propósito. Es lo que dice al final, que es lo principal para nosotros. Lo principal es comenzar y no quedarnos en el medio y no detenernos y decir nosotros vamos a esperar y vamos a ver lo que pasa, y entonces no hay entonces. Necesitamos por lo menos en la relación entre nosotros llegar a un estado de amar a tu prójimo como a ti mismo, de todos los amigos de nuestro grupo, de nuestro gran grupo, en la medida de lo posible, incluso que abarque a todo el planeta. Sí, necesitamos así, de esta forma, tratar los unos a los otros, y según la regla la regla divina, es la ley del Creador. Ama a tu prójimo a ti mismo, debe ser, debe funcionar en todas direcciones, abarcar todo, hasta que lleguemos a nuestra meta, que esto se realice de forma plena. Moscú 7, parece. Pregunta. Раф, вы когда говорили о том, что человек должен отдать все,
Rab, cuando usted habló que la persona debe dar todo, usted ha dicho que también los medios de diseminación debe ser recíproca. ¿Entre quién debe existir esa reciprocidad? No los medios de diseminación, perdón, la reciprocidad. Entre todos, dice Rab. Entre todos. Si yo veo que a alguien le falta algo y yo tengo lo mismo, entonces yo estoy obligado, según la ley de la naturaleza, darle eso. Nosotros hablamos ahora, pregunta, si estoy obligado a dar, pero él debe recibir o qué. ¿Dónde está aquí la reciprocidad? Eso que yo debo dar lo entiendo, pero ¿dónde está la segunda parte, el otro lado? Rab, ¿el otro lado en qué? Dice Rab, que él tiene que darte algo, devolverte algo. ¿A qué te referís el otro lado? Pregunta, yo no entiendo en qué está la reciprocidad. ¿A qué se refiere la reciprocidad? Rab, que todos, Rab, que todos así se comportan. Eso puede ser solo en la sociedad, en una sociedad en la cual todos se comportan de esta forma. Sí, entonces si llegamos a una situación en que por medio de esto que nosotros estudiamos, la sabiduría de la Kabbalah, de la luz superior actúa sobre nosotros y nos da esa naturaleza, entonces yo anhelo a compartir con los demás. Yo llego a un estado en que todos otorgamos a todos. Nadie hace eso forzosamente, por obligación, sino que a través del deseo, a través del reconocimiento de la necesidad que el sistema debe trabajar de esta forma. Nosotros no pondremos un guardia al lado de cada uno o haremos funcionar la KGB, que cada uno comience a otorgar al otro. Damos el uno al otro y lloramos porque tenemos que dar. ¿Sí? Porque hacemos eso con alegría. Mac, una pregunta. Любить товарищей значит работать с их желаниями. Amar a los amigos significa amar con mis deseos. Yo debo exigir que los deseos de los amigos se llenen. Rab, vos tenés que rezar por los amigos, que lo que ellos quieren, esto se realice. Sí. Cabiú 1. Pregunta. Cabiú 1. Can you hear me? No. Concerning Torah and mitzvot, what is our work in achieving love life? Con relación a la Torah y las mitzvot, ¿cuál es nuestro trabajo para alcanzar ama a tu prójimo como a ti mismo? Nuestro trabajo es dar ejemplo, enseñar primero cuál es la ley general de la Torah. Esta ley que todos nos conectamos los unos con los otros. La conexión puede ser solo a través de eso que cada uno da al otro lo que le falta al otro y lo que tiene él. Nosotros, todos nosotros salimos de un sistema integral. Un sistema integral funciona de tal forma que está conectado de tal forma que todo lo que yo tengo le falta a los demás y todo lo que me falta a mí lo tienen los demás. Y así nosotros, todos nosotros, podemos estar conectados entre nosotros. Yo doy lo que tengo yo a los demás me dan lo que ellos tienen y me falta, y todo el tiempo nos encontramos en tal... recibir y dar de una forma dinámica. Todos estamos en eso. Y todo el tiempo las relaciones son de esa forma. A través de eso que todos damos a todos y todos recibimos de todos, a través de esto nosotros sentimos la vida de la Shekhinah que se encuentra entre nosotros. Que de esta forma ilumina
reina sobre nosotros es precisamente la vida espiritual, porque la vida está formada sobre el flujo de las fuerzas de uno al otro. Por eso es lo que sucede en un sistema que se llama el alma de Adán, que todos se encuentran de forma recíproca, están de forma recíproca, cada uno da al otro y cada uno recibe de los demás. Esa es la vida espiritual. Con eso ellos todos, nosotros en nuestro mundo estamos de una forma distinta. Nosotros tampoco podemos estarnos conectados los unos con los otros porque de otra forma no podremos, nadie podrá proveerse a sí mismo lo que necesita para su subsistencia, pero necesitamos las conexiones. Pero nuestras conexiones es según la ley egoísta y por eso nosotros vivimos solo en la conciencia de una vida mínima fuera de lo espiritual, que se llama este mundo, el mundo corporal. ¿Está bien? Latín. Hola Rav, hola amigos del Clima Mundial. La pregunta es, ¿con qué palabras le expresamos o explicamos al mundo que el amor se desarrolla a través de la disciplina? Amor es la medida de conexión entre nosotros. Que yo completamente quiero llenar todas tus carencias y tú por tu lado quieres llenar todas mis carencias y entonces de esta forma cuando llenamos el uno al otro la relación entre nosotros se llama amor. No hay más que eso. Todo está basado en el deseo de recibir y que funciona en la forma de otorgamiento. No hay una definición así, amor, odio, toda clase de cosas. No importa lo que. Todo se refiere solo a las medidas de conexión correcta o incorrecta, positiva o negativa, entre el uno y el otro. Y por eso, si yo estoy completamente enfocado para llenar todas tus necesidades, significa que yo te quiero, que yo te amo. Si vos también así estás enfocado hacia mí, significa que vos me amás a mí. Cuando nosotros juntos así tratamos el uno al otro, significa que amamos el uno al otro. Cuando de esa forma tratamos al Creador, para poder llenarlo a Él con todo lo que Él quiere de nosotros, y Él de esa forma, por supuesto que nos trata a nosotros, entonces eso significa que sentimos el amor por el Creador, tenemos el amor por el Creador, simplemente a través de dar y recibir, no hay más que eso, no tenemos con qué más expresarnos nosotros mismos. Peter 1. Доброе утро. Не все люди имеют потребность глубоко изучать, например, такие науки, как No физика. todas las personas tienen la necesidad para estudiar profundamente las cosas como física o química, pero todos están dispuestos a aprovechar las cosas que han descubierto en esas sabidurías. La sabiduría es parte del mundo, es la ciencia del mundo espiritual. ¿Cómo se puede? ¿Qué ejemplo de abundancia podemos mostrar a las demás personas? La sabiduría de la Kabbalah nos explica cómo nosotros tenemos que estar conectados de forma correcta entre nosotros. Eso lo puedes explicar a todos, que de forma ideal, si hablamos sobre el sistema, pero dejemos el sistema, solo las personas que lo pueden comprender. Si de forma ideal podríamos así tratar
a todo el mundo, supongamos en cierto país, por ejemplo, que cada uno trata al otro, que se preocupa que el otro tenga lo que necesita, lo que quiere, entonces ese régimen se llamaría o un régimen comunista o un régimen cabalista. Es lo que la sabiduría de la Cábala nos dice. Solo que un régimen comunista diría que lo haría eso forzosamente y un régimen cabalista diría que él lo haría a través de la educación. Que primero debe existir la educación. Todos deben reconocer que no podemos, en la situación en la cual nos encontramos con la naturaleza, todo está enfocado en otorgamiento. Debemos llegar a un estado en que todos nosotros nos preocupamos solo del bien de los demás. Me parece que nosotros debemos ahora hacer lugar para info, ¿sí? Del grupo de info, la información, del departamento de información. ¿Dónde está? Info. Estoy buscando a info. Estamos aquí, ahora pasamos rápidamente el horario de hoy. Si se puede poner sobre la pantalla. Inmediatamente después de la clase tenemos 7 minutos de receso y después comeremos todos juntos una comida y nos encontraremos después de nuevo después de la comida a las 3 menos cuarto, una preparación de 3 a 5 tenemos una clase y luego una clase para las mujeres. Y Gilad nos quiere poner al tanto sobre algo muy importante que sucederá en esa clase. Sí, les recuerdo que a la hora 5 menos 10 todos estemos allí para un aviso. 5 menos 10 y durante 10 minutos, desde 5 menos 10 hasta las 5, habrá una información, un aviso que será muy importante sobre nuestro futuro y el sistema de conexión entre nosotros. Es una sorpresa y nosotros esperamos. 5 menos 10 la hora de Israel. ¿Quiere prepararse para eso? Te recibimos un correo electrónico en todos los idiomas, recibimos esa carta y podemos estar al tanto de lo que hablaremos a las 5 menos 10. A las 5 menos 10 los hombres y las mujeres todos juntos y después de 5 a 6 una clase para mujeres, luego una comida y la gente se encontrará a las 7:30, las mujeres se encontrarán a las 7:30 para la reunión de mujeres mundial. Y ahora, si no tiene lo que agregar, podemos pasar a una canción. Adelante con la canción y un abrazo. Нам суждено, преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. En la unión encontrarás conexión para triunfar. Open your eyes. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. שנים חזרנו לחיים, האור עולה מתוך החברים. Теперь только вперед, сердца соединим, и мы достигнем нашей цели, слиться с ним.
closest night. Open your eyes. Open your eyes. Oh, look up to the skies. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. Open your eyes. Open your eyes. Oh, look up to the skies. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together